Bueno, dentro de los tumores malignos, vamos a aprender ahora cuáles son. En la piel aparecen tres tipos de tumores malignos. Está el carcinoma vasocelular, el espinocelular o el epidermoide, que ya les mencioné varias veces, y el melanoma. Las siglas del vasocelular son carcinoma vasocelular, CVC. Y aquí están las siglas del carcinoma espinocelular o epidermoide. El nombre de estos carcinomas ya nos orienta, ya nos dice cuál es la célula que sufre esa transformación maligna. El vasocelular, la célula que sufre esa transformación maligna, son las células de la capa basal de la epidermis, esa primera capa que habíamos aprendido, que son las células que justamente tienen la capacidad de dividirse y de generar mitosis, ¿verdad? En esas son las células que se originan esta transformación maligna para formar el vaso celular. El carcinoma espinocelular también ya nos dice dentro de su nombre, espino. Las células de la capa de la espinosa son las que se transforman, ¿verdad? Sufren estos cambios para originar el carcinoma espinocelular. Y el melanoma son aquellos, o sea, son los melanocitos los que sufren los cambios. Vamos a conocer cada uno de estos tumores malignos. Nosotros sabemos de que existen factores de riesgo que predisponen para que estos puedan aparecer. Hay factores internos o no modificables, que son aquellos con los que los pacientes ya nacen. Dentro de esos factores internos son los fototipos bajos, como les expliqué hace rato. Fototipo 1, 2, 3. Son las personas blancas. Cuanto más blancas, rubias y de ojos claros sean, mayor riesgo. Y después están los fototipos cutáneos que ya nacen con una alteración a nivel del DNA, que es el albinismo, que ustedes saben que es una condición en donde, bueno, acá por un gen dañado hay ausencia de melanocitos, ¿verdad? Y los factores externos son los factores modificables, son los factores sobre los cuales nosotros podemos actuar para prevenir la aparición de estos tumores. Dentro de ellos está la exposición solar, justamente las radiaciones ultravioletas que vienen sobre todo del sol. También la acción de los rayos X y después la acción de ciertos químicos que también se vio de que ejercen una acción para la aparición, sobre todo por la eliminación de radicales libres y de la inflamación crónica, como es el arsénico, el tabaco y el alquitrán de hulla. También se sabe de que para la aparición, sobre todo del carcinoma epidermoide, la infección asociada en forma crónica por el HPV, el HIV y la candidiasis, como estos generan una irritación y una inflamación prolongada, terminan ocasionando ese cambio a nivel de las células epiteliales y originando un carcinoma. De hecho, que sabemos de que existen subtipos de HPV con ese carácter oncogénico, que son los de 16 y 18, ¿verdad? Son los que generalmente se asocian más a este poder oncogénico. Vamos a conocer así al primer tipo de cáncer maligno en la piel, que es el carcinoma vasocelular o el CVC. Como les dije, esto se origina a partir de las células de la capa basal de la epidermis. El vaso celular tiene una característica dentro de todo muy particular, siendo un carcinoma maligno. El vaso celular tiene un riesgo pero muy bajo de dar metástasis. De hecho, que el porcentaje de dar metástasis es menor al 1%. Pero tiene un carácter localmente invasor y destructivo. ¿Qué significa eso? Ahí donde sale va a crecer y va a destrozar todo lo que hay localmente. Pero no importa qué tan profundo haya ido el tumor, ni qué tan extenso en forma, en forma horizontal haya sido, no va a dar metástasis.
Esa es la particularidad de este tipo de cáncer maligno. Por eso les decía que dentro de todo es un cáncer maligno, pero en el lugar en donde sale, destruye, pero no nos complica generando a distancia nada. Se da en pacientes por lo general ya de edad avanzada, sexta, séptima década de vida, en donde hay antecedente de esa exposición solar crónica. De hecho, el lugar en donde en un 90% uno ve un carcinoma vasocelular es la cara. O sea, el lugar que más frecuentemente está expuesto al sol es la cara. El 90% de este tumor se ve en la cara. Y un 10% se suele ver en cuello y en escote, que es ahí nada más de la exposición. Una vez más, aquí el factor de riesgo bien importante, aparte de la exposición solar, son los fototipos bajos, las radiaciones ionizantes, y también hoy por hoy se sabe que en esos pacientes que están expuestos a un tratamiento inmunosupresor, como por ejemplo pacientes oncológicos o pacientes que están en tratamiento con estas drogas que evitan el rechazo de un órgano dentro de los trasplantados, o pacientes inmunosuprimidos con drogas como por ejemplo la ciclofosfamida, ciclosporina o algún tipo de biológicos, por acción de estos inmunosupresores les aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer con el tiempo. Como les decía, en un 90% asienta en la cara, y el vaso celular tiene diferentes formas clínicas de presentarse. De hecho, que podemos ver en forma a grandes rasgos, podemos decir que podemos encontrar un nódulo que se ulcera o una placa una placa que tiende a pigmentarse. El nódulo también puede pigmentarse. Les voy a ir mostrando en un rato las distintas formas clínicas. Pero así, a modo grande, podemos ver o un nódulo o una placa. El nódulo se puede ulcerar o se puede pigmentar, y la placa se puede pigmentar. Puede estar pigmentada o no pigmentada. Pero, sea cual sea la forma clínica, generalmente lo que mantienen en común es de que sus bordes tienen esa particularidad de ser perlado. Muchas veces no se ve ese aspecto brillante o perlado en todo en toda la longitud de los bordes, pero sí tiende a verse por lo menos en alguna parte de esos bordes. Y también llama la atención la presencia de telangiectasias. Las telangiectasias son las dilataciones vasculares de pequeño tamaño que uno tiende a ver de color rojo. Esta lesión es totalmente asintomática y tiene la particularidad de presentar un crecimiento progresivo. ¿Qué significa eso? Va a crecer la lesión, pero ese crecimiento es lento. Tiende a extenderse tanto en forma superficial como en forma profunda. Como les dije, va a destruir todo lo que haya a su alrededor sin más ni más. Así, podemos decir que tenemos formas exofíticas, como por ejemplo la nodular, la pseudoquística y la vegetante, y tenemos una forma plana en donde puede ser superficial, cicatricial y esclerodermiforme. Estas dos formas, la forma cicatricial y la forma esclerodermiforme, son las formas clínicas más agresivas, de peor pronóstico y de más difícil manejo. De hecho, que son muy difíciles para hacer el diagnóstico luego, porque no tienen las características típicas de este cáncer. Tienen una forma de presentarse totalmente distinta. Otra forma puede ser ulcerada, y después están las formas mixtas, sobre todo es la nodular y ulcerada. Y otra vez, cada una de estas formas pueden estar pigmentadas, como si fuese poco, como para complicar más aún las cosas. Fíjense, todos son carcinomas vasocelulares, pero miren cómo se pueden manifestarse de diferentes maneras. Esta es una forma plana, pigmentada. Esta es una forma nodular pigmentada. Esta es una forma nodular pseudoquística. Y esta es una forma nodular ulcerada. Toditos son vasos celulares.
con diferentes aspectos. Pero miren cómo en esta, sobre todo, se puede observar bien ese borde que les decía que es perlado, ese aspecto brillante. Ese es el borde perlado. En esta lesión también se puede ver muy bien acá ese borde perlado y vemos incluso las telangiectasias en su superficie. En esta lesión, desde esta óptica, aquí se puede ver un poquitito lo perlado. En esta zona ya no, ¿verdad? Pero recuerden que esta es una foto nada más. Siempre hay que mirar el paciente de diferentes ángulos. Lo mismo con esta lesión. Aquí se ve un poquito el aspecto perlado. Al hacer la dermatoscopía de esto, que es la observación con el dermatoscopio, hay otra vez ciertas características específicas del carcinoma vasocelular. Entre ellas, por ejemplo, es de que en estas áreas así, sobre todo pigmentadas, el pigmento tiende a, a mostrarse formando estructuras, como son, por ejemplo, le compara a las ruedas de una carreta, ¿saben? El pigmento en ruedas de carreta o en hojas de arce. Las hojas de arce es un árbol que no hay en Sudamérica, tiende a verse hacia Europa y creo que en Canadá, que son aquellas hojas que tienen como tres puntas y son grandes. No es un trébol, pero tienen esa disposición como tres pedazos grandes, digamos. Esas son las hojas de arce. Cuando uno examina con el dermatoscopio esta zona pigmentada, tiende a ver que el pigmento se dispone formando estructuras semejantes a una rueda de carreta o de estas hojas hojas de árbol de arce. También podemos ver con el dermatoscopio las telangiectasias mejor. Por más de que la clínica sea muy típica, el diagnóstico realmente solo nos confirma en un 100% la anatomía patológica. Debemos de hacer los diagnósticos diferenciales con algunos nevos, los nevos son los lunares, con el melanoma, con el carcinoma espinocelular y con los tumores anexiales. Los tumores anexiales son los tumores que se pueden originar a partir de los anexos cutáneos, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, el pelo, las glándulas sebáceas. Esos serían los tumores anexiales. El tratamiento, ¿cómo yo trato esto? Primero que nada es un tumor maligno. Entonces, lo ideal es hacer la exéresis quirúrgica con márgenes de seguridad. El problema es que este tumor tiene una predilección por salir, como les dije, en la cara, pero otra vez en áreas periorificiales. Tiende a salir cerca del ojo, cerca del ala de la nariz, a veces en la boca. Entonces, cuando tiene ya un tamaño considerable, recuerden que les acabo de decir que hay que sacar con un margen de seguridad. Y este tumor va a crecer tanto en superficie como en profundidad. Cuando va creciendo en profundidad, muchas veces ya invade estructuras como el cartílago o incluso la órbita. Poder a simple vista decir, bueno, hasta aquí viene este tumor cuando ya es invasor, es un poco difícil. En esos casos, cuando uno saca toda la lesión y en la anatomía patológica el patólogo nos informa de que los márgenes profundos no están libres de lesión, quiere decir que uno sacó en la superficie todo el tumor, pero en profundidad no. Eso aumenta el riesgo de que esto siga progresando. Para esos casos que son sobre todo de difícil abordaje o que hayamos quitado y haya recidivado, existe algo que se llama cirugía micrográfica de Mohs. ¿En qué consiste esa cirugía micrográfica? En que justamente como es imposible de que yo ante este tamaño tumoral delimite bien la lesión en profundidad, o que esto salga en sitios como por ejemplo el párpado, donde yo no puedo quitar por quitar nomás mucho volumen, el patólogo entra a quirófano con el cirujano. Y lo que se va haciendo es el cirujano quita la pieza y el patólogo va
observando ahí en el momento hasta que nos informe que los límites están libres de lesión. O sea que yo quito en un primer tiempo, si el patólogo me informa de que todavía los márgenes están comprometidos, amplío otra vez mi sitio quirúrgico hasta que él me avise que mis márgenes están libres de lesión. Ahí recién yo puedo hacer el cierre y se hace la reconstrucción en caso de que haya que hacerse reconstrucción. Si acá ya invadió el cartílago, se ve de dónde sacar el cartílago para reconstruir que tiende a ser de la oreja, ¿verdad? Y acá hay veces que incluso hay que hacer la enucleación ocular. Por eso es que es tan importante poder captar a tiempo esta lesión. Porque como les dije, no va a dar metástasis a distancia, pero va a invadir y destruir todo lo que tenga a su alcance localmente. También existen otras opciones de tratamiento como el curetaje, la crioterapia y la radioterapia. Estos son opciones de tratamientos más conservadoras. ¿En quiénes vamos a considerar estas opciones? En pacientes por lo general que ya son añosos, en quienes no esperamos luego ya una larga sobrevida y que sobre todo meterle a quirófano implica un mayor riesgo o o un estrés innecesario. Pacientes abuelitos, encamados, anticoagulados, fibrilados, con marcapasos, o sea, pacientes en donde uno dice, bueno, le voy a meter aquí para evitar que esto progrese, porque si no, de aquí a 10 años puede quedarse sin ojo. No sabemos lo si va a vivir 10 años el paciente, ¿verdad? Lo que hacen estas formas de tratamiento no es curar o eliminar por completo a este cáncer, pero lo que sí pueden hacer es disminuir el tamaño y retrasar su progresión. Entonces lo que uno va ganando es tiempo en el paciente que justamente tal vez por las comorbilidades que tiene es más riesgoso meterle a quirófano que realizar uno de estos tratamientos. Elegir cuál de estos tratamientos es el adecuado para el paciente depende por eso del tamaño de la lesión, del tipo clínico e histológico, de la edad del paciente y de las condiciones que tiene ese mismo paciente, o sea, de las comorbilidades que tiene ese paciente. ¿Alguna duda en cuanto al carcinoma vasocelular? Doutora, uma Sí, dúvida. decime. A hora que a senhora estava explicando sobre o fototipo Barros, eu não Ujú. entendi. O que é? Bueno, a ver, déjeme salir un segundito de esto y te voy a mostrar con una foto luego. Dame un segundito y aquí vamos a buscarles. Te voy a mostrar directamente compartiendo mi pantalla y a partir de ahí les voy a explicar justamente. La próxima creo que sí voy a poner luego eso. Fíjate este dibujito que está acá a la derecha. Acá sí que este tiene el numerito luego. Ah, pero es menor. Bueno, mira, esto sería fototipo 1 hasta el 6 tenemos. Nosotros decimos fototipos a los colores de piel. O sea, decir fototipo es la forma correcta, hablar médicamente de los colores. El fototipo 1 es la paciente blanca de ojos claros, generalmente o rubia o pelirroja. Esa es una paciente o un paciente fototipo 1. Los que tienen esos aspectos tanto en la piel como el pelo. Fototipo 2 son las personas que son blancas, de ojos claros, pero, u ojos oscuros, pero tienen o son rubias o un castaño claro. Fototipo 3 son las personas que ya son un poquitito más tostadas, castaño claro con
ojos incluso claros u oscuros, pero ya el tono, el color del pelo ya empieza a ser castaño. Fototipo 4 ya son los morenos con el cabello oscuro. Fototipo 5, la piel un poco más tostada. Y fototipo 6 es el color, el paciente de color negro. A eso nada más se refieren los fototipos, los diferentes tipos de piel. Aquí podés ver mejor incluso en los ejemplos. ¿Ahí quedó claro? Sí, doctora, gracias. Dale. Entonces, ¿hay alguna duda en relación al carcinoma vasocelular o continuamos? Adelante, doctora. Gracias. El siguiente tipo de tumor maligno es el carcinoma espinocelular o epidermoide, que es el que ya les mencioné o les spoileé un poquitito, ¿verdad? Como les dije hace rato, se origina a partir de la capa de las células de la espinosa. El espinocelular sí tiene un comportamiento más agresivo. Este crece rápido y da metástasis también en forma rápida. Generalmente el primer lugar donde da metástasis es a los ganglios locales y después de ahí a distancia. Dentro de las lesiones preneoplásicas, que incluso pueden llegar a ser carcinomas in situ, le tenemos a la queratosis actínica, la enfermedad de Bowen, las leucoplasias. Y existe una forma especial, digamos, de espinocelular, que es considerada una forma invasora, que es el carcinoma verrucoso, que es un carcinoma espinocelular, pero con unas características especiales, que otra vez le diferencia del carcinoma espinocelular común. Ya les voy a explicar en un rato. El carcinoma espinocelular tiende a estar ubicado en un 70% a nivel de la cara. Y el resto, el 30%, puede estar ubicado en cualquier otra región del cuerpo, como así también tanto de la piel como de órganos. Como ejemplo, el cuello uterino, el esófago, el pulmón. Ustedes saben que existe un carcinoma espinocelular en esófago, en pulmón, a nivel justamente en cuello uterino, en glandes, ¿verdad? Esos también son espinocelulares. Adentro de todos esos posibles lugares, es en un 30% no más. El mayor porcentaje de carcinoma espinocelular se origina en la piel de la cara. Dentro de los carcinomas de boca, tanto lo que sea lengua o cavidad oral, en un 95% es un espinocelular. Aparece generalmente en personas mayores de 50 años, también con el antecedente de una exposición solar crónica. El carcinoma espinocelular también puede desarrollarse a partir de estas úlceras vasculares o heridas que hay a nivel de las piernas de larga evolución, como así también a partir de cicatrices y quemaduras que no se han tenido los reparos importantes que necesitan, que son la protección solar. Las quemaduras y las cicatrices son áreas en donde la piel ya está modificada y por ende está dañada. Si uno no tiene el cuidado de fotoprotección, es una piel un poco más débil de lo normal, por eso tiene un riesgo aumentado de transformarse en un espino celular con el tiempo. Las formas invasivas son aquellas que atraviesan la membrana basal, ¿verdad? El espino celular tiende a iniciarse como una pápula que rápidamente evoluciona a placas, a nódulos, incluso úlceras. De hecho, tiene diferentes formas clínicas de manifestarse. Puede verse como una forma superficial, una forma ulcerosa, o llegar a formar placas realmente vegetantes grandes, exofíticas, que pueden llegar a tener hasta 10 centímetros de diámetro. Les voy a mostrar en un rato imágenes para que vean cómo puede llegar a ser algo grande realmente. Como les dije, esto evoluciona en forma rápida, progresa en forma rápida en tamaño y también en dar metástasis. El crecimiento del espino celular puede llegar a ser
tan importante que puede llegar a comprometer huesos sin ningún problema. La variedad de este carcinoma epidermoide verrucoso es un subtipo de carcinoma espinocelular, pero se diferencia de lo normal porque es un tumor bien diferenciado y de crecimiento lento. Eso hace que tenga un bajo grado de malignidad y está asociado a la infección por el HPV. Tiende a verse a nivel de los genitales, forma como un condiloma gigante. Puede verse en la boca y también en la planta del pie. Como les dije, es un tipo de carcinoma espinocelular, pero si se fijan, tiene características un poco distintas a lo que es el comportamiento normal del espinocelular. Por eso nada más recibió un nombre especial dentro del espinocelular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de cáncer? Una vez más, solamente la anatomía patológica nos va a confirmar de que estamos frente a un espinocelular, a pesar de que la clínica es muy típica. Fíjense las imágenes. Podemos tener, generalmente el espinocelular forma lesiones así muy llamativas, muy bruscas, placas así queratóxicas que van aumentando de tamaño, pueden llegar a ser lesiones así bien deformantes, exofíticas, queratóxicas de gran tamaño. A nivel de la lengua podemos tener estas lesiones que van siendo justamente tumorales y a nivel de los genitales podemos tener nada más este cambio de coloración, como así también empezar a tener estructuras bien exofíticas, tumorales, queratóxicas. Tienen una amplia forma de manifestarse, pero siempre estas lesiones son de crecimiento rápido. Aparecen y en poco tiempo ya tienen este aspecto tumoral como tal. Los principales diagnósticos diferenciales debemos hacer con el vaso celular y con el queratoacantoma, que ya les mostré hace rato. El tratamiento de esto es la exéresis quirúrgica, eventualmente la cirugía micrográfica de Mohs, con o sin vaciamiento ganglionar, dependiendo de si ya hay o no un carcinoma invasor, en donde sobre todo haya riesgo de metástasis ganglionar, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si hay o no riesgo de metástasis ganglionar? Generalmente al hacer la exéresis, ya nos informa, o si biopsiamos previamente, el patólogo ya informa de si es justamente un carcinoma invasor. Si ya informa que es un carcinoma invasor, se hace la tomografía con contraste y se ve si hay o no captación ganglionar. Si hay captación ganglionar, se hace la exéresis de ese grupo ganglionar y se debe mandar a anatomía patológica para comprobar la afectación del mismo y a partir de ahí justamente se hace su TNM, ¿verdad? Eventualmente podemos hacer también radio o quimioterapia dependiendo de la extensión de si ya hubo metástasis sobre todo, o crioterapia, que es un tratamiento conservador, al igual que el curetaje. Podemos a veces asociar una u otro tratamiento. A veces lo que podemos hacer es un poco de crioterapia para tratar de disminuir el volumen, el tamaño del tumor, para después hacer la exéresis quirúrgica. Muchas veces va a depender justamente del tamaño, de la ubicación y si hay o no ganglios ya comprometidos. Por último, el último tumor maligno que quiero contarles es el que más miedo le tenemos, que es el melanoma maligno. Como les dije, acá la célula que sufre esa transformación maligna es el melanocito. Yo les había contado en la primera clase que el melanocito se origina de la cresta neural, o sea que comparte un mismo origen embriológico que las neuronas. Dentro de ese proceso de migración celular desde la cresta neural hasta la epidermis, el melanocito hay veces que queda retenido a nivel de las meninges o en el ojo. Entonces, en estos lugares también podemos presentar un melanoma. De hecho, que a eso uno se refiere con la melanosis leptomeningia. Ver un lunar en el ojo no es algo que se debe también hacer el control, al igual que los lunares en la piel. El el melanoma tiende a verse en personas de edad adulta, pero no así tercera edad, sino más bien 40 años para arriba. Y también en personas de pieles claras, blancas.
Y aquí sí es muy importante el antecedente familiar. Tener un familiar de primer grado con antecedentes de melanoma nos hereda prácticamente en un 40 a 50% del riesgo de que nosotros presentemos también un melanoma. La ubicación del melanoma tiende a ser en los varones ubicarse más a nivel de la espalda y en las mujeres en glúteos y Doutora, piernas. ¿Sí? Reinaldo. sim, doutora, 40% você tem alguma pessoa na família, é isso? Sí, Ixi, entendi. sí, es súper alta. También el melanoma puede aparecer en sitios que no, o sea, estos son los lugares en donde más frecuentemente vemos en cada sexo, pero es muy frecuente ver que un melanoma se origine en sitios como son en áreas periungueal a partir de manchas, serían névicas de la uña y también en planta de pie, que son lugares que por lo general no son explorados o son como tomados de menor interés. Y un dato súper importante de factor de riesgo para el melanoma es de que acá no es la exposición solar crónica la que es el factor de riesgo principal. Acá es la exposición solar aguda y brusca en esas personas de piel blanca, de fototipos bajos. ¿Qué significa eso? Esas personas blancas que se van a la playa o que se van a la pileta, que se ponen a tomar sol y al día siguiente o en horas están rojas como esos camarones, esa es una exposición aguda y brusca. Y esa es la exposición que nos da riesgo para presentar un melanoma. Y encima de todo, el melanoma se origina en un 80% a partir de lunares nuevos que nos salen, no de lunares que ya teníamos. Un 20% nomás de esos lunares que ya tenemos son los que sufren transformación maligna. Generalmente se originan a partir de lunares que van apareciendo de nuevo posterior a esa exposición solar aguda y brusca. Por eso es que se sugiere el control de lunares en forma anual y sobre todo hacer el seguimiento a esos lunares que nosotros mismos percibimos de que no estaban antes y que van teniendo unos cambios que les voy a ir mostrando en un ratito. Generalmente el melanoma también tiene diferentes formas clínicas de mostrarse, pero dentro de su aparición tienden a mostrarse como una mácula hiperpigmentada que primero crece en forma horizontal, o sea, que en la superficie, y después recién crece en forma vertical, o sea, que en profundidad. Y recién al crecer en forma profunda, vemos que se convierte en tumor. Cuando crece en superficial, nada más es como una mancha que se prolongó. Y puede, cuando crece en profundidad, mostrarse realmente tumor que puede incluso llegar a ulcerarse. Esa lesión tiende a ser asimétrica y lo que tiene el dato más llamativo, aparte de formar un tumor, es el color. El color tiende a ser discrómico. ¿Qué era la discromía? Tener diferentes colores. Puede tener diferentes tonos dentro del marrón, marrón claro, marrón oscuro y negro incluso. Pero esas varias tonalidades dentro de una lesión es lo que se manifiesta como una de las principales características del melanoma. Y como si fuese más aún para complicarnos, hay una variedad clínica del melanoma que se llama melanoma amelanótico, o sea que no tiene color. Vamos a ver una lesión de muy difícil diagnóstico y de un comportamiento altamente agresivo dentro de ese melanoma que no presenta color. Y generalmente
uno ya consulta tarde. De hecho, la lesión del melanoma tiende a ser asintomático y el tamaño va a ir variando dependiendo del momento en el que se hace el diagnóstico. Es por eso, frente a estas lesiones, frente a estos lunares, sobre todo los que nos salen recientemente, que nosotros tenemos que aprender y enseñar a aplicar la regla del ABCD. Eso es el control básico que tenemos que aprender a hacer de los lunares. La letra A hace relación a la asimetría que muestre la lesión. Para medir la asimetría, lo que se tiende a hacer es a partir en la mitad la lesión, ya sea en forma vertical o en forma horizontal, y comparar. Si yo parto acá a la mitad esta lesión, esta mitad va a ser exactamente igual a esta mitad. En cambio, si yo parto acá esta lesión, se nota que ambas mitades no son iguales. A eso se refiere con la asimetría. La presencia de asimetría aporta un dato o una posibilidad de malignidad de esa lesión. El segundo punto es la letra B, que habla de los bordes. La irregularidad de los bordes es una señal de mal pronóstico. Fíjense acá, los bordes son regulares. Eso hace alusión a una lesión benigna. Los bordes irregulares hace alusión a una lesión maligna. La letra C habla del color y aquí entra lo que les decía yo. La discromía o la alteración dentro del color dentro de una misma lesión es un signo de mal pronóstico. Miren acá cómo el color es bien homogéneo. Acá es un color heterogéneo o podemos decir que es discrómico porque hay varios colores. Acá hay un lugar más oscuro, acá hay un lugar más claro. Esto es una señal de mal pronóstico. Y por último tenemos la D. Cuando tenemos una lesión de más de 6 milímetros, generalmente es una señal de mal pronóstico. Sobre todo si vimos que esa lesión fue aumentando de tamaño. Ninguna de estas características nos puede confirmar o descartar por sí solas el diagnóstico de una lesión benigna o maligna. Generalmente los datos que más apoyan la presencia de una benignidad o malignidad son los cambios en el color y el diámetro. Esos son los dos datos que más nos ayudan a poder acercarnos a hacer el diagnóstico de un melanoma. Pero esta regla del ABCD son las que estamos obligados a poder conocer, sobre todo para hacernos nuestro autocontrol de los lunares. Así, el melanoma tiene dos formas de crecer. Cuando esta lesión todavía crece en forma horizontal, sin empezar a profundizarse, decimos que es un melanoma en fase de crecimiento radial. El melanoma está en crecimiento radial cuando todavía es un carcinoma in situ, o sea, todavía no atravesó la membrana basal, quiere decir que es totalmente intraepidérmico, o cuando ya comienza a ser invasor. Pero dentro de esa invasión, todavía las células que comienzan a invadir la dermis tienen características inmaduras, por así decirlas. ¿Cuáles son esas características inmaduras? Las células neoplásicas que van pasando de la epidermis a la dermis todavía van pasando en forma individual, no se agrupan todavía formando nidos de células tumorales que son las que tienden a verse en la dermis cuando ya el melanoma es invasor realmente. Como se disponen en forma aislada, todavía no sobreviven, sufren apoptosis. De hecho, que todavía ni siquiera pueden presentar mitosis, pero
ya se sabe de que está comenzando a ser un carcinoma invasor, por eso que ya atravesó la membrana basal. Pero mientras que todavía mantengan estas características que les estoy diciendo, se considera un melanoma en fase de crecimiento radial. ¿Y por qué es importante poder determinar si está en su fase de crecimiento radial o en la otra fase? Porque en la fase de crecimiento radial todavía las metástasis son infrecuentes, porque todavía no se considera un carcinoma realmente, perdón, un melanoma realmente invasor. Por eso es muy importante poder captarle al melanoma dentro de esta fase de crecimiento radial. En cambio, esta es una imagen clínica de cómo se ve un melanoma en fase de crecimiento radial. Crece prácticamente en forma superficial todavía. En cambio, cuando ya comienza a invadir y a profundizarse, ¿verdad? A ir en forma más profunda, invade ya nuestra dermis, decimos que el melanoma está en fase de crecimiento vertical y es realmente en donde vamos a ver en forma exofítica o va a expresarse en forma externa como un tumor real. De hecho que estas células que iban entrando a la dermis en la fase de crecimiento radial, en el carcinoma invasor incipiente, estas células cuando ya tienen una fase de crecimiento vertical, ya están maduras, ya empiezan, ya se forman estos nidos realmente de células tumorales, forman como unas pelotas dentro de la dermis llenas de células tumorales y se van disponiendo una pelota tumoral al lado de otra hasta llegar a ocupar toda la dermis. Vemos que dentro de esas células tumorales hay intensa actividad mitótica. De hecho que decimos justamente que está en fase de crecimiento vertical cuando vemos esa mitogenicidad, cuando vemos mitosis en estas células neoplásicas y también vemos esa capacidad de formar realmente tumores, que es la tumorigenesidad, que es que se forma por estas pelotas de células neoplásicas en la dermis que son las que hacen que al fin y al cabo a la ectoscopía veamos por fuera ese tumor realmente. Generalmente, acá, estas células tumorales que se ven en la dermis son nidos tumorales de mayor tamaño de lo que observábamos en la dermis. En la fase de crecimiento radial vamos a ver nidos de células tumorales en la epidermis, pero son mucho más pequeñas que las que se observan acá en la fase de crecimiento vertical. Miren la diferencia clínica. Aquí esto más o menos traduce lo que se ve por dentro, lo que se ve en la dermis. Los nidos tumorales realmente se disponen algo muy parecido a esto, como pelotas llenos de células tumorales dentro de la dermis, que terminan llenando y expandiendo totalmente la dermis y a la superficie incluso se llega a ver como un tumor como tal. Dentro de las formas clínicas que podemos ver según su morfología, existen 4 formas clínicas. 5 sería con el melanoma amelanótico, pero que es el menos frecuente. Existe una forma clínica que se llama melanoma léntigo maligno, que tiende a estar ubicado principalmente en la cara, y es el tipo de melanoma menos maligno. ¿Por qué? Porque generalmente es una mácula que se extiende en forma horizontal. O sea que solamente tiene crecimiento radial. Lo que se ve es una mácula que se va espesando su color y va teniendo unas varias tonalidades. O sea que hay una discromía. Esta lesión tiende a crecer en forma vertical. Solamente tiende a tener crecimiento radial. Rara vez da crecimiento vertical. Y aquí en la anatomía patológica podemos ver cómo las células neoplásicas se ubican total y exclusivamente a nivel de la epidermis. Hay un poquito de pasaje a nivel de la dermis, pero no forman nidos tumorales. Acá podemos ver un nido tumoral en la epidermis,
Acá otro nido tumoral en la epidermis, acá otro. Esta es la forma por eso menos maligna. La siguiente forma clínica es el melanoma de extensión superficial, que es la que más se presenta en las personas blancas. Tiende a iniciarse como una lesión pigmentada, generalmente en la cara, tiende a verse más, a veces puede haber en escote, ¿verdad? Puede haber también en espalda, recuerden, en glúteos. Esta lesión pigmentada tiende a crecer en forma primero horizontal, que es la fase de crecimiento radial, pero después tiende a ir infiltrando y a presentar la fase de crecimiento vertical, y es donde se ve el tumor realmente. Esto es como se ve un melanoma extensivo superficial. Vean que se ve el pigmento y sobre ese pigmento posteriormente aparece un tumor. Y acá, en la anatomía patológica, me ayuda muchísimo a poder demostrarles lo que estaba intentando explicarles hace rato. Esto que ven acá es la membrana basal. Acá está la epidermis, acá la dermis. Estos son nidos de células tumorales a nivel de la epidermis. Y estos son nidos de células tumorales a nivel de la dermis. Los nidos de células tumorales en la dermis, cuando el melanoma está en crecimiento vertical, son más grandes que las que se observan en la epidermis y realmente terminan formando nódulos tumorales que terminan apretándose uno al lado de otro, llenan, expanden la dermis, incluso a veces llegan a comprimir la epidermis de tanto que acá prolifera. En cambio, cuando es una fase de crecimiento radial, los nidos tumorales solamente se observan acá. Acá todavía no se forman nidos tumorales. Un tercer tipo clínico de melanoma es el melanoma nodular, que es la variante más agresiva, más maligna, porque no tiene fase de crecimiento radial. Directamente se origina y tiene una fase de crecimiento vertical. Por eso tiene una rápida diseminación. Generalmente se ve como una lesión como esta, un tumor de entrada de pigmentación bien homogénea, negruzca, pero al mirar a mayor aumento tiene esta particularidad por lo general de que la lesión tumoral asienta sobre una pequeña mácula hiperpigmentada. Y a la anatomía patológica se puede ver cómo realmente hay un nódulo gigantesco neta y exclusivamente a nivel de la dermis. Acá está nuestra epidermis, aplanada, finita, apretada por el nódulo gigantesco tumoral de la dermis. ¿Por qué la epidermis está sin sufrir variación? Porque acá no hay fase de crecimiento radial, por eso la dermis está intacta y es netamente fase de crecimiento vertical, o sea que toda la transformación se ve a nivel de la dermis, tanto papilar como reticular. Y el último tipo de melanoma es el melanoma acral lentiginoso. Su nombre mismo ya lo dice, acral es aquel que se van a ver en las áreas acrales o distales del cuerpo. Serían manos y pies. Pueden aparecer a nivel de las regiones periungueal, a partir de la uña o incluso de las plantas de los pies. Y es también el tipo de melanoma que puede originarse en las mucosas. Sí tiene fase de crecimiento radial y vertical. Estos son ejemplos de cómo puede verse un melanoma lentiginoso acral. Esto que ustedes están viendo acá pudo haberse originado a partir de una lesión periungueal o a partir de una lesión ungueal. Esto ya está en fase de crecimiento vertical, acá ya hay un tumor como tal. Aquí vemos cómo en planta de pie puede verse o cómo también podemos encontrar a nivel de los espacios interdigitales. Esto es nada más para que a la hora de estudiar ustedes tengan una forma resumida, algo que les ayude a fijar más. Y aquí, por supuesto que el diagnóstico lo confirma solo y exclusivamente la anatomía patológica. La clínica nos orienta y nos ayuda a que podamos actuar en forma rápida.
pero solo y exclusivamente la anatomía patológica nos va a confirmar el diagnóstico. Y dentro del informe anatomopatológico, el patólogo tiene que informarnos dos datos sumamente importantes a la hora de hacer la clasificación del melanoma. Uno de ellos es los niveles de Clark. ¿Y es de qué habla justamente los niveles de Clark? Los niveles de Clark van a decirnos qué tan profundo encuentran estas células tumorales. El nivel 1 de Clark nos informa, el patólogo solamente va a poner nivel de Clark 1, 2, 3, 4, 5, no va a detallar. Nosotros debemos de saber a qué se refiere. El nivel 1 de Clark significa que estas células tumorales están confinadas a la epidermis o a sus anexos. O sea que puede ser todavía un melanoma in situ. Un nivel 2 de Clark hace relación o nos dice de que estas células tumorales comienzan a observarse a nivel de la dermis papilar, pero todavía están dispuestas en forma aislada y no forman realmente nódulos tumorales, o sea que están en fase de crecimiento radial. Nivel 1 y nivel 2 son fase de crecimiento radial. Nivel 3 nos dice de que en la dermis papilar ya se ven esos nidos de células tumorales realmente y ya están llenando esa dermis papilar y comienzan a aparecer en la dermis reticular. O sea que ya estamos con un melanoma en fase de crecimiento vertical. El nivel 4 ya es cuando la dermis reticular está completamente llena de nódulos tumorales, o sea, tanto dermis papilar como reticular. Fase de crecimiento vertical. Y el nivel 5 es cuando estas masas de células tumorales ya invadieron la grasa subcutánea. O sea que el melanoma sigue en fase de crecimiento vertical. Esta es la vista histológica, donde les muestra justamente la dermis papilar y la dermis reticular. Y el segundo dato importante que tiene que avisarnos el patólogo es el espesor tumoral. El espesor tumoral está detallado o referido gracias a lo que se denomina índice de Breslow. El índice de Breslow es el factor predictivo aislado más importante de la sobrevida del paciente. ¿Y en qué consiste? Es justamente en el espesor en milímetros de todo el tumor. Generalmente, el patólogo lo que tiene que hacer es medir desde la última célula del estrato granuloso, desde la primera célula del estrato granuloso hasta la última célula tumoral. Esto nos va a informar en milímetros. Cuanto mayor sea el espesor en milímetros, quiere decir que el melanoma, por supuesto, está cada vez más profundo y está cada vez más, entonces, invadiendo las estructuras, ¿verdad? Un índice de Breslow menor a 0.76 habla de una supervivencia del 93% a los 8 años. En cambio, cuando esto mide más de 3,6 milímetros, la supervivencia a los 8 años es nada más del 33%. Y aunque no crean, es súper común encontrar eso. Es así que nosotros tenemos el estadiaje, un TNM, generalmente el primer lugar en donde el melanoma da metástasis es a los ganglios regionales, posteriormente a pulmón o a hígado. Y a la hora de poder determinar justamente si el ganglio está o no comprometido, es muy importante por eso saber el estadiaje. Cuando es un melanoma invasor, lo que se hace es hacer una tomografía con contraste. Y ahí se hace la búsqueda del ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio que capta contraste. Generalmente lo que se hace es biopsiar ese primer ganglio que captó contraste. Si ese ganglio viene positivo, o sea, informa de que hay metástasis, ahí se hace el vaciamiento ganglionar regional.
Si el ganglio centinela dio negativo, se toma como que todavía no hay una metástasis ganglionar. El diagnóstico diferencial principalmente del melanoma debemos de hacerlo con los nevos, que son los lunares, con las queratosis seborreicas, con el carcinoma vasocelular pigmentado, les mostré cómo se le parece mucho el pigmentado, y en el caso de que aparezcan las lesiones a nivel ungueal, debemos de hacer el diagnóstico diferencial con los traumatismos subungueales. El tratamiento es una cirugía con márgenes adecuados, comprobar el compromiso o no del ganglio centinela, y si ya hay metástasis también se asocia con quimioterapia, o sea, ya es en conjunto con el oncólogo. Y así me despido de ustedes con esta última clase, dejándoles nada más este mensaje. Recordarles que para ser un buen médico primero debemos ser buenas personas. Muchas gracias por su atención, para mí fue un gusto. Les deseo muchísimo éxito en todo lo que queda de la profesión. Y bueno, ojalá algún día nos encontremos. ¿Alguna Gracias, duda? profe. A ustedes. Gracias, doctora. ¿A ustedes alguna duda? Muchas Gracias, gracias, doctora. doctora. Bueno, Doutora, não entendi, não vai ter mais aula? Acabou? sí, hoy es nuestra última clase. Hasta el 6 de noviembre me pasaron que ustedes tenían habilitado para el desarrollo de clases. El lunes que viene, lo que les voy a molestar son 10 a 15 minutitos a cada sección para hacer el control de nuestro segundo parcial y después ya les dejo libre. Les voy a enviar el enlace por sus delegados y bueno, les voy a esperar al que quiera. No es obligatorio hacer las correcciones, es nada más al que quiera. Y los temas, Gracias, doctora, de la Gracias, final. doctora. Gracias a ustedes por la paciencia, el horario que nos tocó de clases. Yo sé que ya cansaba un poco. De más está decir que si en algún momento de la vida les puedo ayudar o orientar, estoy totalmente a las órdenes. Somos colegas. Les deseo de corazón todo lo mejor y bueno, a lo mejor la vida nos vuelve a poner en el camino más adelante. Ojalá que así sea, doctora. Doctora, una Gracias, pregunta. chao. ¿Los temas de la final cómo queda? Es un global, Luján. Voy a tomar todo lo que desarrollamos. Ah, bueno. ¿Y vas a seleccionar los temas o entra todo por completo? Todo por completo. Entiendo. Está bien, doctora. Muchas gracias. No hay nada, Luján. Chao, chao. Chao. El examen recuperatorio van a tener tanto el primer como el segundo parcial. Tengo que coordinar con la gente de la Secretaría Académica cuándo van a habilitar para poder tomar, pero yo creo que ya puede ser enseguida porque ya culminamos las clases. Voy a estar en contacto con sus delegados para poder fijar las fechas de nuestros finales, tanto en la primera, la segunda y la tercera mesa. Entonces, van a estar trabajando ustedes como sección y cada uno me puede pasar las fechas para que yo pueda mandar. Entonces, Dios mediante, nos vemos el lunes que viene unos minutitos y ya les dejo libre. Gracias, tengan- doutora. No es nada, Vanessa, que tengan un excelente final de semana también. Y bueno, a las órdenes siempre.